estudiar hoy el Evangelio de Jesucristo. Mateo es el escritor de este Evangelio que estamos estudiando, y él presenta a Cristo como rey. Todo lo que él narra acerca de la vida de Jesucristo, él lo está presentando como el rey. Por ejemplo, las sanidades del rey, los milagros del rey y todo cuanto él narra acerca de Jesucristo, está hablando o presentando a Cristo como rey. Y vamos a estudiar ahora el capítulo 19. Vamos a orar primero para que Dios nos ayude, nos dé libertad. Damos gracias, Señor, en esta tarde que nos presentamos delante de ti, Señor, para estudiar tu palabra y que por medio de ella tú nos enseñes, nos instruyas, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. En este momento te entregamos, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer aquí. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Esta es la última vez que Jesús está en Galilea y se va al sur, a Jerusalén, a Judea, y él va camino a ser entregado y crucificado. Ya cuando deja Galilea, la deja para siempre, hasta que resucitado regresa otra vez después de la crucifixión. Y dice que va a Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Debemos de recordar que siempre donde Jesús iban las multitudes, y entre esas multitudes iban personas enfermas, iban personas que tenían necesidades, iban personas que buscándole para recibir de él un milagro. Entonces estas multitudes ahí lo sanó. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Bueno, también debemos de recordar que los fariseos siempre que se acercaban a Jesús era con el propósito de hacerle caer en algún error y obtenerle alguna trampa. Por ejemplo, aquí se acercaron a él para tentarle y le hicieron una pregunta. La pregunta es referente al matrimonio. Y es la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Bueno, ellos llegan a él con una pregunta para tentarle, pero el Señor les contesta con otra pregunta retórica, pero apela a las escrituras, apela a Génesis 1:27, y la pregunta que él les hace es esta. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Bueno, ellos sí sabían esto. ¿Por qué? Porque conocían la escritura. Entonces la respuesta de ellos debería ser afirmativa y decir, sí hemos leído eso en Génesis 1:27. Y luego apela a otra escritura. El Señor siempre se respalda con la escritura que también está en Génesis 2:24 y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando de una unidad de dos partes que se unen de una manera que una vez unidos ya no se pueden separar.
porque es una unidad de dos partes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, porque si se desunen o se separan, esas partes entonces ya no funcionan. Ejemplo, las tijeras son dos partes, pero si nosotros las desunimos, las separamos, entonces ya no nos sirven, ya no sirven. Se altera y ya no, para el uso que fueron hechas, ya no funcionan. Así también, una vez que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, o sea, se pega con su mujer y vienen a ser una sola persona y ya no se pueden separar porque el matrimonio, una vez que se separa uno de los dos, ya no es un matrimonio. Por eso aquí lo que el Señor nos está diciendo que el matrimonio no se puede separar. Tiene que ser, Dios lo estableció así para toda la vida. Y luego aquí nos lo explica otra vez. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el juez, ni otra persona, ni nadie, el hombre, ni un legislador, ni un político, ni una nueva ley. No, lo que Dios juntó no lo puede separar nadie, porque al principio Dios los unió. Le dijeron, ahora ellos también apelan a la escritura que está en Deuteronomios 24 del 1 al 4. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos también apelan a la escritura, Deuteronomios 24 del 1 al 4, y le dicen, entonces explícanos por qué Moisés sí lo permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y si lo leemos ahí dice que le da una carta de divorcio y luego ya la despide para que ella pueda casarse con alguien más. Pero él en el verso 8 da la explicación por qué Moisés permitió dar carta de divorcio. En el verso 8, vamos a leerlo. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y les vuelve a decir, más al principio no fue así. Muy bien. Dice que el motivo por el cual Moisés permitió repudiar a las mujeres fue por la dureza del corazón, de vuestro corazón. El corazón de los hombres de Israel se había vuelto muy duro, un callo duro. Y entonces les entró una actitud de machista y ya si la mujer, si ellos más bien, ya no les gustaba la mujer, estaban cansados de ella, o todavía un poquito peor, miraron a otra mujer que les gustaba y entonces su esposa ya les estorbaba. Entonces Moisés dijo, para que ustedes son tan duros y tan machos que la mujer sufre, mejor denle carta de divorcio para que ella sea libre y se pueda casar con alguien más que sí la valore, que sí la respete, que sí la quiera, porque si no se la van a acabar, la van a matar ustedes mismos. Son muy duros, muy ásperos, muy machos. Dice, por eso fue que Moisés permitió darles carta de divorcio a ustedes, a sus mujeres, o repudiarla por cualquier cosa. ¿Cuál era cualquier cosa? Pues que quemó la comida o cosas muy sencillas. Pero ¿por qué hacían esto? Porque ya no les gustaba, ya estaban cansados de ella y ya alguien más por ahí les estaba interesando. Se había vuelto el corazón de ellos muy duro, muy machistas, y cuando Dios quiere que el marido ame a su mujer,
y que la mujer respete a su marido. Pero es muy bonito cuando entendemos esto. Cuando el plan divino de Dios del matrimonio es que estemos unidos, que nadie nos separe, nadie. Y como yo le digo a mi esposa, hasta que la muerte nos vuelva a unir otra vez, porque yo no quiero que la muerte me separe de ella. Yo si ella se muere, yo me voy a sacar solo. ¿Por qué? Porque el diablo engaña. Oh, ya estás libre, te puedes casar con alguien más. No, son puras mentiras. Uno tiene que cuidar a su esposa para que le dure toda la vida. Y si yo me muero, ella va a sufrir porque ella depende de mí. Y yo la tengo muy consentida, le compro todo lo que quiere, la llevo a donde quiere. Entonces, por eso no quiero que la muerte nos separe. Yo quiero que la muerte nos vuelva a unir. O sea, que nos muramos juntos y que nos entierren juntos en el mismo cajón. Y cara a cara para darnos besitos. Entonces, pero eso era porque los hombres, el Señor dijo, por la dureza de vuestro corazón, ustedes, su corazón se hizo tan calloso, tan duro, que la pobre mujer sufría tanto. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio. Después en Deuteronomios 24, pues hubo una razón por la cual Moisés permitió eso. Y dice aquí, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a salvo por causa, aquí está uno de los, más bien la única razón por la cual el marido sí puede repudiar a su mujer. Y también se aplica a la mujer, ella también puede repudiar a su marido. Y ese es salvo por causa de fornicación. Dice, y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y la que se casa con la repudiada, y el que se casa, perdón. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Muy bien. Aquí lo que debemos entender este verso 9. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, voy a omitir, o sea, me voy a pasar donde dice salvo por causa de fornicación para poder explicarlo y luego me regreso otra vez. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. O sea que si alguien le da carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa y se casa con otra, ese hombre ya está adulterando. Y luego dice, el que se casa con la repudiada, también adultera. O sea, es lo que el Señor está diciendo, no podemos divorciarnos por cualquier cosa. Pero ahora me regreso a donde dice, salvo por causa de fornicación. O sea que si hay fornicación, cuando se habla de fornicación, se está hablando de depravación sexual. Abarca adulterio, abarca incesto, es depravación sexual, fornicación. Pero también fornicación se puede explicar personas no casadas que tienen relaciones antes del matrimonio. Pero aquí está explicando más de perversión sexual. Dice que por esa causa sí el Señor permite repudiar a la mujer. Ojalá que me haya dado a explicar. Vamos a pasar al verso 10 y dice, ahora los discípulos le hacen este comentario al Señor Jesucristo. Y le dijeron, si es así, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No. Como que están diciendo, Señor, si es para toda la vida, mejor no nos casamos. Pues si es para toda la vida el matrimonio. El diablo echa mentiras. Piensa que va a estar mejor, pero Dios nomás nos dio una compañera para toda la vida y también a ellas les dio un compañero para toda la vida. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Adán
no podía repudiar, por eso dijo al principio, no fue así. Cuando los hizo a ellos dos, ¿cómo la iba a repudiar? Si era la única mujer en el mundo que existía, nada más era él y ella, después vinieron sus hijos. Pero por eso cuando Eva tomó de aquella fruta y luego vino a darle a su esposo, Adán, él sabía que no debía de comer de esa fruta porque Dios ya les había dicho, pero él amaba a su esposa. Él sabía que iba a venir condenación hacia ella y él la amaba y dijo, pues que venga condenación hacia mí también. Yo no la voy a dejar sola. Entonces, porque Dios le había podido haber hecho otra mujer, él sabía, pero él amaba a su esposa. ¿Por qué? Porque fue tomada de una parte de su cuerpo y él mismo dijo, ahora ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y porque del varón fue tomada. Así es que cuando uno repudia a su mujer, pues está repudiando a sí mismo, porque ella, mi esposa, es tomada de mi costado. Simbólicamente, porque así fue formada la mujer del hombre. Así es de que a lo mejor Pedro le dijo, pues no dice aquí cuál de todos ellos, pero dice, le dijeron sus discípulos, ya algunos más de dos, ¿verdad? Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. No todos pueden con el matrimonio porque es duro. Es duro, hay que proveer todos los días, hay que tenerles todo a ellas para que hagan comida, para que limpien la casa, para todo, que tengan la luz, el agua, todo. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y luego aquí dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Cuando está hablando de los eunucos y de los que nacieron así del vientre de su madre, está hablando de hombres que tienen algún defecto y que no pueden tener familia, que nacieron así y sin poder tener familia. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esa es una barbaridad que se usaba antes. Los hombres regularmente eran prisioneros de guerra, que eran esclavos y luego ya los hacían eunucos, o sea, los preparaban para que no tuvieran ya atracción hacia las mujeres o no pudieran estar con las mujeres. Eso es lo que significa eunuco. No quiero profundizar mucho, pero es que los arreglaban para que ya ellos no pudieran tocar a una mujer. Y por eso aquí dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esa era una barbaridad, ya no se practica. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Cómo es esto de que hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos? Bueno, es que ellos tienen el don de continencia. No todos tienen ese don, pero sí hay varones que tienen el don de continencia. ¿Qué es el don de continencia? Que ellos pueden estar sin mujer. Ese es un don de continencia. Lo normal es que el hombre tenga atracción hacia el sexo opuesto porque es la naturaleza del hombre. Así nos hizo Dios. Por eso yo me casé con mi esposa porque me atrajo ella. Y así todos tenemos nuestra esposa y todas las mujeres tienen su esposo. Es como Dios nos hizo, nos formó, con la atracción hacia el sexo opuesto. Cuando hay atracción hacia el mismo sexo, eso está mal, está pervertido, eso es malo. Pero aquí está hablando de la continencia, el don de contenerse. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hermanos, este es mi estudio y la hermana Pati va a seguir con el estudio. Paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos permite otra vez estar conectándonos con ustedes. Le damos gracias a Dios. Y ahora sí me siento completa porque está mi esposo a mi lado, ¿verdad?
La otra semana lo extrañé, pero gracias a Dios que otra vez estamos aquí delante de ustedes para adorar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos avanzando con las lecciones. Estamos en el Evangelio de Jesús, lección número 24, los obreros en la viña. Y para esto vamos a leer la escritura que ya vamos. Mi esposo está en Mateo 19 y yo estoy en Mateo 20. Voy a comenzar en Mateo 20 con la ayuda de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bueno, pues vamos a entrar a la explicación. Primeramente, Dios que nos ayude. El propósito de las parábolas son para instrucción, para instruirnos a nosotros, enseñarnos, ¿verdad? Enseñar a los oyentes, nos enseñan, pero las palabras tienen un significado. La palabra parábola en hebreo significa gobierno o aquello que nos gobierna. Una parábola nos provee información, enseñanza y nos dirige en el camino correcto. Bueno, pues Mateo 21, para poderlo explicar, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Este padre de familia que está hablando Mateo, ¿verdad? Es nuestro Padre Celestial, es Dios mismo, que salió a buscar obreros para su viña porque él ya tenía su propia viña y su viña es el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en Isaías 5:1, ahí nos va a explicar un poquito más, donde dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado
y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Ok? Pues la viña de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Era el pueblo, es pues el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel era es especial, era especial, y yo sé que sigue siendo especial para Dios porque fue escogida, ¿verdad? Pero se dio cuenta Dios que había dado uvas silvestres. Pero aquí ya en Mateo está dirigiéndose a su iglesia, ¿ok? Él va a traer trabajadores que trabajen en su viña porque su viña fue descuidada. Esa viña que él quería que diera uvas ricas, uvas sabrosas, fue descuidada y dio uvas silvestres. ¿Por qué fue descuidada su viña? Por esos malvados, por los que nos está diciendo en Marcos 12:1. Déjeme busco Marcos 12:1. Pastor, ¿me ayuda a buscarlo por mientras, por favor, para no desviarme de aquí? Marcos 12:1. Para entender un poquito esta parábola. Es muy importante entender la parábola porque vamos a poder entender nuestro llamado, el llamado de la iglesia comprada con la sangre del Cordero. Amén, pastor. Estos son los labradores malvados que entraron y hicieron crecer uvas silvestres. Y es lo que Dios está diciendo en Isaías, ¿verdad? Ellos entraron y hicieron que crecieran uvas silvestres con estos labradores malvados. ¿Quién eran los labradores malvados? Eran los fariseos, los saduceos, los herodianos y los escribas. Todos ellos eran los labradores malvados. Habían entrado a la viña de nuestro Señor Jesucristo y habían hecho su viña mala. Y por eso dice el Dios en esta parábola: yo voy a traer trabajadores que trabajen en mi viña. Ok, pastor, ¿qué dice en el versículo 1 y 2? Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. El 3. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Cuando nos está diciendo que le golpearon, fue que Dios estaba mandando a los profetas, ¿ok? Mandó a profetas. Acuérdense que el último que mandó fue Juan el Bautista, que fue preparando el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él iba preparando el camino para él, pero a él también lo golpearon, ¿verdad, pastor? Más adelante nos va a explicar. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Son los profetas de los cuales yo les estoy hablando, los que estaban profetizando de la venida del Mesías. Ellos no creían la venida del Mesías y por eso era la cuestión de que los mataban, los apedreaban, los golpeaban a todos los profetas que profetizaron de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, pastor. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña.
¿Qué pues hará el señor de la viña? Ok. Ve. Perdón, pastor, hasta ahí está bien. Y lo que nos damos cuenta que mismo, como dice la palabra de Dios, envió a su mismo hijo, ¿verdad? El dueño de la viña. La viña es la iglesia. Él vino a preparar a la iglesia. Esa es la viña que ahora nosotros vamos a comenzar a trabajar en esa viña, ¿verdad? Y si se fijan a los primeros que envía aquí en porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí está contratando obreros para su viña. Pero los primeros que envía nuestro Señor Jesucristo son sus apóstoles. Ellos fueron los primeros que envió a trabajar en la viña de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El reino de los cielos es comparado aquí a un hombre que es padre de familia. En el texto griego, dueño de casa. Se está refiriendo a lo que se llama cabeza de familia. Este hombre es propietario de una viña, el cual salió temprano por la mañana para contratar trabajadores para su viña. Si se fija, que dice los obreros de la viña, pues fue a contratar obreros para que trabajasen en su viña de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 2 nos dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Estos son los obreros que envía, fueron los primeros, porque vamos a abarcar cuatro tipos de personal que manda a la viña a trabajar en ella. Pues estos fueron los primeros obreros que él envía a trabajar. Y acuérdense que sus primeros fueron los 12 apóstoles, ¿verdad? Porque estos obreros malvados que estaban haciendo la viña mala, ellos eran preparados en letra, preparados en ciencia, preparados en toda sabiduría, pero lo mero bueno y la sabiduría divina no la tenían, ¿verdad? Pero él se proveyó de pescadores, de hombres comunes como usted y como yo, para poderlos enviar a trabajar en su viña y poder tener fruto rico y delicioso. Y era lo que nuestro Señor Jesucristo estaba preparando en esta viña preciosa. El acuerdo alcanzado era de un denario al día por el trabajo que iban a realizar en la viña. Era el salario habitual que recibía un obrero. No había ningún otro valor que hubiera podido considerar, sino el simple hecho de trabajar y recibir un salario a cambio, que era una remuneración justa por un día de trabajo. Un denario alcanzaba a mantener a una familia grande. Un denario era una muy buena paga, porque estamos hablando de una familia de 12 hijos y era buena paga considerada para poder vivir muy bien. Y acuérdense que cuando Dios paga, paga muy bien, paga con retribuciones, paga bien. Entonces, a estos obreros contratados los envió para que trabajasen en su viña. Este fue la primer equipo que manda. Luego en el versículo 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Los primeros que manda son a la primera hora del día. La primera hora del día es más o menos como las 6 de la mañana, ¿verdad, pastor? En Israel, ¿verdad? Es como las 6 de la mañana y así reconocen ellos como la primera hora del día. Pues ellos los manda primero a la primera hora del día. Pero en esta segunda vez,
y con ellos les ofrece un salario. Pero con esta segunda vez dice saliendo cerca de la hora tercera del día. La hora tercera es más o menos como las 9 de la mañana, ¿verdad, pastor? Luego vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Este es otro grupo que está desocupado y probablemente la viña era muy grande, ¿verdad? Que sinceramente es muy grande porque a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por cuanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque realmente la necesidad es mucha, mas los obreros son poquitos y son pocos los obreros que hablan verdaderamente la palabra de Dios, que no está adulterada, porque la palabra de Dios es la que trae virtud, la que trae convicción al ser humano. Y es lo que estaba pasando aquí en esta parábola. Luego, el dueño vuelve a la plaza de la ciudad para proveerse de más personal que trabaje en la viña. ¿Por qué? Porque la viña se está extendiendo, está creciendo y es necesario que haya mucho personal que trabaje en esta viña tan bonita. Lo hizo a la tercera hora del día, conforme a la costumbre judía. Son más o menos como las 9 de la mañana, como ya les había comentado. La palabra desocupados equivale a ocioso, perezoso, inútil, desocupado. Era gente desocupada sin actividad. Es lo que dice, lo que trata esta palabra. Es lo que trata de decir esta palabra, ¿verdad? Que estaban desocupados, estaban de ociosos. Pero como el hombre ha sido diseñado para trabajar. Yo me fijo cuando mi esposo está en la casa, él está desesperado, él no le gusta estar en la casa. Y él anda, dicen, es que no me gusta estar sin hacer nada. Y él anda desesperado por hacer algo, ¿verdad? Pues el hombre ha sido diseñado para trabajar, para labrar la tierra, porque en el principio cuando Dios hizo a Adán, lo puso como jefe de su hogar y para que labrase la tierra. Y así ha sido diseñado para trabajar. Y por eso Dios dice, ok, no te quiero de ocioso, quiero que te pongas a trabajar en mi viña, porque Dios quiere que cuando Él venga haya fruta rica, fruta deliciosa y que no se mezcle nada de fruta silvestre. Bueno, pues en el verso 4 dice, y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Si se fijan, en el primer versículo, en el segundo versículo, él dice que les iba a dar un denario como salario. Pues en el versículo 4, a este grupo que se va a llevar al trabajo, a ellos les dice, yo les voy a dar lo que sea justo. ¿Por qué? Porque el rey es un rey justo y su reino es un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor, un reino de felicidad. Y este es nuestro rey, el rey justo. Y él iba a pagar con justicia y nos va a pagar a nosotros conforme lo que nosotros hagamos, lo que conforme nosotros trabajemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos poquito, pues se nos va a dar poquito, pero si hacemos mucho, se nos va a dar mucho, ¿verdad? Porque le servimos a un Dios justo que no se queda con nada. Él nos da conforme nosotros es nuestra obra. A los desocupados que contrata, no les ofrece un salario determinado como hizo con los primeros enviados en la viña primera. Aquí hay algo muy importante bíblica y proféticamente. Cuando hablamos del reino de Dios, lo que nos viene a la mente es justicia. Un rey justo que pelea con justicia, ¿verdad? Y es el que viene a juzgar a las naciones con justicia. Él no le va a dar a la persona buena cosas malas. Él no es así. Él es un rey justo,
un Dios que le gusta la justicia, no le gusta la injusticia. Él no se agrada de la injusticia. Le gusta que seamos justos porque Él es un Dios justo. Este hombre era el amo y señor de esta gran finca con la que se compara el reino de Dios. En este versículo dice, voy a hacer lo que es justo. Y así es nuestro Dios. Luego en el versículo 5 dice, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. La hora sexta y novena se refiere más o menos como a las 12 del día. ¿Estoy bien, pastor? Usted puede aportar también. 12 del día y 3 de la tarde. Entre las 12 del día y 3 de la tarde es la hora sexta y novena, porque comienza a las 12, de las 12 a las 3. Pues salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Vino y encontró otro grupito y se los trajo a su viña. Y así es como andábamos sin Dios, sin esperanza de ociosos, ¿verdad? Pero un día nos encontró nuestro Señor Jesucristo y nos dijo, tengo una viña hermosa que quiero que trabajes en ella, que estés allí, a que tu mente esté ocupada en esa viña maravillosa. Y es la parábola la que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Esta es una parábola preciosa porque es la parábola de la semilla. Ahorita estamos trabajando, estamos en el trabajo que Dios está llamando a que nosotros hagamos, ¿verdad? Y nuestro trabajo es enseñar la palabra de Dios, evangelizar a las personas y decir que hay un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que los ama, que hay una consolación en Cristo, que si te dieron malas noticias, pues nosotros te vamos a dar buenas nuevas noticias de salvación. Cristo sana, Cristo salva y Cristo es bueno. Cristo va a dar bendiciones a tu vida, a tu hogar y a tu corazón. Esas son las buenas nuevas de salvación. Con toda seguridad, aquellos obreros habían perdido ya la esperanza de trabajar aquel día debido a la hora avanzada, especialmente los que fueron contratados a las 3 de la tarde. Sin duda, estarían satisfechos de haber sido llamados a trabajar porque habrían ganado algo en aquella jornada, ¿verdad? Y ya era más o menos tardecita y dijeron, no, pues ya no hay nada que hacer. Y acuérdense que cuando un obrero depende de su salario, vamos al día, ¿verdad? Estamos esperando ese dinerito para comer, para hacer cosas, ¿verdad? Pues estos obreros estaban esperando un salario para darle alimentación a su hogar. Y nosotros estamos esperando, ¿verdad? A el dueño de la viña que venga a darnos el premio de nuestro salario, ¿verdad? Que nos dé ese rey justo, ¿verdad? Bueno, pues seguimos trabajando. En el versículo 6 dice, y saliendo cerca de la hora undécima, la hora undécima, hermanos, es a las 6 de la tarde. ¿Está bien, pastor? Las 5. Perdón, a las 5. La hora undécima es a las 5 de la tarde. Halló a otros que estaban desocupados, ¿ok? A las 5 de la tarde va y busca otro grupo y los halla desocupados también. Y les hace la invitación y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les pregunta. Las horas laborales por lo regular son de 8 horas. Regularmente aquí, ¿verdad? En los Estados Unidos y pues donde quiera es de 8 horas, pero ya cuando usted mete más horas extras, son horas horas extras, ¿verdad? Bueno, en inglés overtime. Overtime, horas extras, pagadas extra, tiempo extra, tiempo y medio extra. Bueno,
Pero aquí ya era tarde cuando volvió a ir nuestro Señor Jesucristo y les vuelve a preguntar, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y acuérdense que este ya es el cuarto grupo de personas que se encuentra desocupadas sin hacer nada. Bueno, pues las horas laborales por lo regular son de 8 horas, pero en ese tiempo la gente trabajaba hasta 12 horas diarias. Resulta sorprendente que el dueño de la viña saliera a buscar obreros a horas tan tardías en la jornada laboral. A partir de la hora siguiente ya se consideraba de noche, en la cual no se trabajaba. ¿Por qué contratar gente a esa hora? Porque ellos se consideran, los judíos consideran que ya cuando el sol va metiéndose, ya es noche, ¿verdad, pastor? Ya es otro día. Ya es otro día. Era para ellos las 5 de la tarde, pues ya era noche. Y pues este dueño de la viña andaba consiguiendo personales para trabajar en su viña, anda consiguiendo, ¿verdad? Para trabajar en su viña. Y yo sí quiero trabajar en su viña porque yo sé que va a haber una paga muy buena para mí, pero la paga más preciosa que yo he obtenido es su amor y su misericordia, ese amor tan bonito que Él derrama en los corazones de cada persona que oye su palabra. Porque contratar gente a esa hora, la respuesta se aprecia luego en la aplicación. Una tercera visita la hizo a la hora 11, cuando faltaba una hora para concluir el día y la jornada de trabajo natural. Como dijo el pastor, ya se considera a las 6 de la tarde otro día, ¿verdad, pastor? Después de las 6. Después de las 6. Nada más faltaba una hora para que se terminara el día y él fue a llamar a los últimos a las 5 de la tarde. Ahorita Dios está llamando a niños, a jóvenes, a ancianos, a grandes y de todos está hablando a Dios para que vengan a su viña y trabajemos de ella porque un día vamos a comer de ese fruto que nosotros estamos laborando. Luego en el verso 7 dice, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ellos necesitaban trabajar para traer sustento para sí mismos y para sus familias. El hecho de que sigan ahí demuestra que tienen esperanza y en segundo lugar, que realmente quieren trabajar. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Hay una esperanza en el Dios de Israel. Él tiene su viña preciosa, Él tiene su viña, es el pueblo de Israel, pero nosotros nos está llamando también a trabajar en su viña para que Él cuando venga pueda agarrar el fruto. La iglesia es su viña y nosotros pertenecemos a la viña del Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Luego, la figura principal del dueño de la viña y padre de familia es representativamente Dios, que tiene un trabajo que realizar en su viña, que viene siendo su obra, o sea, su iglesia. El hombre siempre está dispuesto a presentar servicio a alguien porque fue creado con ese propósito de llevar a cabo una obra y dotado por el Creador para ello. La viña de Dios en este tiempo es la iglesia que está edificando Dios mismo. Él la planta, la cuida y cada creyente de nosotros somos injertados a esa viña porque Pablo nos lo dice en Corintios 3:8, que nos llama labranzas de Dios. Somos labranzas de Dios. Así nos está llamando a Pablo en Corintios 3:8. Pero San Juan, fíjense lo que nos dice 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará
y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que llevar fruto, tenemos que hablar de Cristo, trabajar en la obra de Dios sin cesar. ¿Por qué? Porque hay una recompensa, hay un salario para nosotros. En este trabajo no hay distinciones entre los que sirven. Unos están destinados a plantar, otros a regar, pero la gloria corresponde a Dios que da el crecimiento. Unos plantamos, otros regamos, pero el que da el crecimiento del fruto es Jesucristo mismo. Y este es el estudio de este día. Mis deseos es que Dios les bendiga y el pastor con nosotros para que nos despida. Bueno, damos muchas gracias a Dios por habernos permitido estudiar su evangelio tan bonito y compartirlo con una audiencia tan bonita que son ustedes. Vamos a despedirnos. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido este estudio, Señor. Y vamos contentos porque aprendemos, Señor. Cuando abrimos tu palabra, Señor, tú nos hablas, Amén. tú nos instruyes, tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos a servirte bien, Señor, a ponerte siempre como prioridad en nuestra vida, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero y te damos muchas gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.